El tema que vamos a ver hoy día corresponde a la farmacología de los antibacterianos en diversas enfermedades respiratorias. Este es un tema extremadamente amplio, donde uno puede estudiar los diferentes tratamientos en diversas enfermedades respiratorias. Por lo tanto, más que estudiar la terapéutica, es decir, cuáles son los fármacos que se estudian para las diversas enfermedades, lo importante es estudiar cuáles son los fármacos que más se utilizan en las enfermedades respiratorias. Si hacemos algunas preguntas iniciales, lo importante es que ustedes, como dentro de los objetivos, ustedes sean capaces de identificar los grupos de fármacos más utilizados en enfermedades respiratorias, sean capaces de identificar los mecanismos de acción de estos grupos de fármacos, sean capaces de identificar los efectos adversos que tienen estos grupos de fármacos, ¿no es cierto? Y se van a dar cuenta que hay algunos usos en particular como cuarto objetivo. Si ustedes observan esta diapositiva, ¿no es cierto? Podemos tener las vías respiratorias altas y bajas, y ahí tienen una serie de enfermedades como la faringitis, ¿no es cierto? Que puede ser el tratamiento con las clásicas penicilinas, como la penicilina benzatina, que se inyecta intramuscular, o en el caso de pacientes alérgicos puede ser el uso de macrólidos. En el caso de una otitis media hay una serie de algoritmos, ¿no es cierto?, que puede ser partir con amoxicilina a altas dosis, o amoxicilina clavulánico, o cefalosporinas de segunda o de tercera, o en el caso de que la persona sea alérgica, pueden usarse macrólidos. En el caso de una epiglotitis, en el caso de una neumonía, existen una serie de protocolos nacionales e internacionales que muchas veces, dependiendo de las características del paciente, hay unas clasificaciones de grupos la cual muchas veces el tratamiento se parte en forma empírica, es decir, se parte generalmente con un tratamiento bactericida de amplio espectro y muchas veces se hace un cultivo, ¿no es cierto?, para poder determinar exactamente cuál es el patógeno o los patógenos y muchas veces se hace un tratamiento específico posteriormente, siempre y cuando el tratamiento empírico no funcione. Entonces, si ustedes se fijan, ¿cierto? Aquí ustedes pueden observar exactamente cómo se podría manejar el manejo de una otitis, ¿cierto? La conducta habitual al lado derecho, la conducta alternativa, estos son algoritmos, y si ustedes se fijan existen una serie de tratamientos, pero siempre se parte con amoxicilina o se parte con el grupo de penicilinas. Vamos a ver que la amoxicilina es del grupo de las penicilinas. Y la amoxicilina puede venir sola o puede venir junto con un fármaco que se llama ácido clavulánico, ¿ya? Entonces fíjense que en este caso siempre se parte con una penicilina. En el caso de un niño, por ejemplo, que tenga una neumonía adquirida en la comunidad, también se parte con amoxicilina por kilo de peso. Puede ser también la presencia de ampicilina, que también es una penicilina, ¿cierto? Ceftriaxona, que es una cefalosporina. Cloxacilina, también en café, ¿ven? Todos estos fármacos que están acá son beta-lactámicas, son o cefalosporinas o son penicilinas. Entonces la pregunta es la siguiente, si ustedes se fijan en la mayoría de los protocolos bacterianos, se parte con medicamentos que son penicilinas, cefalosporinas. Bueno, ¿por qué se partirá con eso? Entonces, como yo siempre le he mencionado, o lo que yo siempre le he tratado de decir en la parte farmacológica, el objetivo mío no es que ustedes aprendan los protocolos hospitalarios, porque esos son temas que ustedes ven con sus colegas en el área de la medicina y de la terapéutica. Lo que yo quiero que ustedes entiendan es la parte farmacológica, el por qué se da tal cosa y por qué no se da tal cosa. Recuerden que como la persona tiene una infección bacteriana, ¿qué creen ustedes que será mejor? ¿Detener el crecimiento de la bacteria o destruir o matar a la bacteria? Si ustedes usan su sentido común, será mucho mejor matar a la bacteria. Por lo tanto, lo que será más adecuado como primera línea es usar medicamentos que sean bactericidas, ¿ya? Por lo tanto, una de las cosas que ya deberían tener claro
si lo tienen claro mucho mejor, es que las penicilinas y las cefalosporinas son bactericidas. ¿Mm? Entonces, una de las cosas que ustedes van a ver, amoxicilina, ampicilina, ceftriaxona, cloxacilina, medicamentos de ese tipo, es porque están asociados a la acción bactericida de los medicamentos. El asunto es que si yo le empiezo a mostrar todos los protocolos hospitalarios, todas las guías clínicas que están relacionadas a enfermedades respiratorias, se van a dar cuenta que son muchos antibióticos, ¿ya? Por lo tanto, ustedes van a poder expresar al momento de empezar a estudiar los protocolos con diferentes caras y diferentes emociones, con sorpresa, con miedo, con susto, con angustia. Y eso es verdad. Y para decirles que existen muchos antibióticos que están aprobados en el mundo para atacar bacterias. ¿De acuerdo? Pero, y también les tengo que decir que realmente uno empieza a aprender terapia antibiótica cuando está trabajando, cuando uno realmente está ejerciendo la clínica. ¿De acuerdo? En el área mía, en el área farmacéutica, uno empieza realmente a entender las RAM, las reacciones adversas, las dosis, a entender realmente los antibióticos desde el punto de vista farmacéutico cuando uno está trabajando. ¿De acuerdo? Ustedes van a aprender en el área médica cuando estén ejerciendo su labor, estén en las prácticas. Por lo tanto, ¿cómo vamos a lograr esto, cierto? En una clase de una hora o un poco más o un poco menos, para que ustedes empiecen a entender la farmacología de los antibióticos respiratorios, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos enfrentar este problema, ¿cierto? Donde tenemos muchos fármacos para poder entender la farmacología de los antibióticos respiratorios. Bueno, ocupemos algunas estrategias de aprendizaje para que esto no sea tortuoso, ¿ya? Entonces, obviamente, la mejor forma de poder entender esto es agrupar los medicamentos. Ya les dije que los fármacos en forma específica, usted va a ser experto de la amoxicilina cuando usted está trabajando con la amoxicilina. Mientras usted no prescriba amoxicilina y no conozca la amoxicilina, jamás va a ser experto en la amoxicilina. Usted a lo mejor nunca va a conocer bien la ampicilina mientras no la esté ocupando. Pero a lo mejor la ampicilina en este momento usted la va a poder conocer dentro de un grupo de medicamentos que son las penicilinas. ¿De acuerdo? A lo mejor usted en este momento no conoce exactamente la ceftriaxona porque nunca ha trabajado con la ceftriaxona y nunca la ha prescrito. Pero sí ya es importante que se dé cuenta que la ceftriaxona es un grupo de fármacos que se llaman beta-lactámicos dentro del grupo de las cefalosporinas que tiene ciertas características. ¿Ya? Entonces es importante, ¿sí? Esta es una diapositiva importante, ¿ya? Para que ustedes tengan en cuenta. Existen varias formas de clasificar los antibióticos. Si esto lo vieron, me parece genial. Si no se acuerdan, les recomiendo que lo repasen. Se pueden clasificar de acuerdo a su origen, si vienen derivados de hongo o de bacterias o si son de origen químico. Se clasifican si detienen el crecimiento o matan bacterias. Y una de las clasificaciones que yo encuentro muy interesante y que personalmente me gusta mucho es a dónde atacan, en qué parte de la bacteria atacan. ¿Ya? Estas son las típicas clasificaciones teóricas y ahí viene el concepto de antibiótico, que probablemente en el ramo de patógenos y defensas que tienen que haber estudiado, qué es lo que es realmente un antibiótico, ¿no es cierto? Ahora, en el mundo real, hablar de antimicrobiano, antibacteriano o antibiótico en realidad es lo mismo. Ahora, por un tema de evaluación, por supuesto que el antibiótico es porque viene de una sustancia natural, ¿cierto? La penicilina viene del penicillium. La cefalosporina, la primera cefalosporina viene del cephalosporium, ¿de acuerdo? La eritromicina, que es un macrólido, viene de un hongo, ¿cierto? No me acuerdo exactamente el nombre, pero también es un antibiótico porque viene de una sustancia viva. Mientras que un quimioterápico, por ejemplo, la amoxicilina es una sustancia química, ¿de acuerdo? Es un quimioterápico, pero que viene de la penicilina, es un derivado, pero también se le llama antibiótico, ¿ya? Así que una clasificación. Recuerden que los fármacos se pueden clasificar de acuerdo a su lugar de acción.
Esto es una figura importante que a mí me gustaría que la tuvieran. Si la pudieran imprimir, sería interesante, ¿ya? Recuerden que una de las cosas súper importantes de ustedes como futuros médicos en el área de la salud es que ustedes sepan manejar racionalmente el uso de antibióticos, ¿ya? Y uno de los temas importantes del uso racional de los antibióticos es que ustedes los conozcan bien. Y uno de los elementos importantes de conocer bien los antibióticos, o los antimicrobianos o antibacterianos, como quieran llamarlos, ya yo los voy a llamar de cualquier manera, es que uno de los elementos importantes es que ustedes conozcan bien esos mecanismos. ¿Ya? Acuérdense que el OMS cada vez está haciendo más avisos de las resistencias. ¿Ya? En los 80 y los 90 aparecieron las resistencias a las penicilinas. En medicina se empezaron a usar los macrólidos, la citromicina, la claritromicina, la eritromicina, y actualmente en los años 2000 empezaron a aparecer resistencias de esos medicamentos. Y la OMS está haciendo un aviso que ahora ya no se puede empezar a abusar de los macrólidos, porque si no se va a tener que empezar a ocupar las quinolonas. Y ya se están reportando en el año 2015-2017 abusos de quinolonas. Y las quinolonas son peligrosas. ¿Ya? Entonces, hay que tener mucho cuidado con el uso y abuso de los antibióticos, chiquillas y chiquillos. Entonces, si ustedes miran, tenemos medicamentos, ¿de acuerdo? Que actúan en la inhibición de la pared, ¿ya? Inhibition of cell wall synthesis. Y ahí tenemos las penicilinas, las cefalosporinas y las vancomicinas. Estos tres grupos de fármacos los vamos a estudiar hoy día. ¿Y por qué este grupo es tan importante? Porque la pared es un elemento fundamental para la vida del fármaco. Perdón, discúlpeme, de la bacteria. Si la bacteria pierde la pared, o si la pared es una pared débil, la bacteria se muere. Por lo tanto, los medicamentos que destruyen o inhiben la pared matan. ¿De acuerdo? A los matemáticos les gusta lo que se llaman los axiomas o teoremas. Por lo tanto, medicamento que ataca la pared mata. Así que las penicilinas, cefalosporinas y vancomicina son bactericidas. ¿Se dieron cuenta entonces por qué toda la mayoría de las enfermedades respiratorias se parte con alguna penicilina o alguna cefalosporina? Espero que se hayan dado cuenta. ¿Por qué? Porque son medicamentos que matan. Tenemos la polimixina, que ataca la membrana. Es un medicamento que no se ocupa. Tenemos las quinolonas, que atacan la replicación del DNA. Las quinolonas también son bactericidas. Tenemos medicamentos que atacan la transcripción. Tenemos medicamentos que atacan el metabolismo celular, atacan la síntesis de ácido fólico. Y esto es súper importante porque aquí hay un grupo de medicamentos que se llaman las sulfas. Lo voy a escribir acá, tratar de que quede lo mejor escrito posible. Ya que hay un medicamento muy conocido que obviamente ya no se está usando mucho, pero todavía está disponible. Quiero que lo anoten. Se llama cotrimoxazol. Y me gustaría que leyeran un poquito del cotrimoxazol. Y buscaran un poco del cotrimoxazol. ¿Ya? Este es un medicamento que ataca a la síntesis de la formación del tetrahidrofolato. Nosotros, 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 ¿de acuerdo? Nosotros consumimos el tetrahidrofolato. Nosotros consumimos. Ellos lo tienen que formar. Entonces hay una diferencia en la selectividad. A nosotros ese fármaco no nos debería hacer nada. No nos debería generar daño a nosotros. Mientras que a la bacteria sí. ¿De acuerdo? El cotrimoxazol es bacteriostático.
Y tenemos otro grupo de fármacos que atacan la traducción, es decir, atacan la síntesis de proteínas. Si ustedes se fijan aquí, tenemos medicamentos que atacan los ribosomas y que atacan las proteínas, la síntesis de proteínas. Y ahí está, miren, la eritromicina, las tetraciclinas, aquí están los, ¿cómo se llaman? Los aminoglucósidos, el cloranfenicol, y hay otros medicamentos que algunos se ocupan para la parte respiratoria y otros no. ¿Ya? Entonces quiero que se den cuenta que aquí tenemos fármacos que atacan en diferentes lugares. Pero si hay algo que quiero que tengan claro, es lo que les hablé lo de la síntesis de la pared. Fármaco que ataca la pared, sí o sí destruye. Y por eso que la primera línea, la mayoría de las enfermedades bacterianas, es el uso de penicilinas y cefalosporinas. Bueno, y otra de las razones de por qué la penicilina es la primera, una de las razones también es por su costo. Son más baratas. ¿Ya? Entonces los targets, ahí están donde podríamos atacar diferentes lugares. ¿Ya? Si reconocen correctamente el lugar de acción en la bacteria, podrán reconocer de mejor manera el mecanismo de acción del antibiótico, en algunos casos si es bactericida o bacteriostático. Es lo mismo que hemos estado conversando anteriormente. Otra figurita que muestra lo mismo. ¿De acuerdo? Ahora ustedes se podrán dar cuenta entonces que en la síntesis de proteínas está subdividido los que atacan la unidad 50, están los macrólidos arriba, y la unidad 30. ¿Ya? Aquí hay otro medicamento que ustedes no lo van a ver en respiratorio, pero lo van a ver en dermatología. Se llama mupirocina. ¿Ya? Lo van a ver en la parte tópica. ¿Cuáles son los medicamentos que nosotros vamos a estudiar para la parte respiratoria? Nosotros vamos a estudiar las penicilinas, vamos a estudiar las cefalosporinas, vamos a estudiar los macrólidos, vamos a estudiar las quinolonas y al final vamos a estudiar un fármaco que está dentro de los hospitales que se llama vancomicina. ¿Ya? Estos son los fármacos que vamos a ver para la clase. Ahí está el ejemplo de los efectos bactericidas y el ejemplo bacteriostático. ¿Qué es lo que hace un fármaco bacteriostático? Solamente detiene el crecimiento de las bacterias. Fíjense, ahí está el crecimiento bacteriano. Aquí tenemos una cepa bacteriana con desarrollo normal. Aquí tenemos que se detiene el crecimiento, fíjense, se para. Y cuando cae el número de bacterias, significa que el fármaco que le agregamos fue un bactericida. ¿De acuerdo? Detiene, mata. Bacteriostático, bactericida. Bien. Vamos a ver entonces los antibacterianos. Si ustedes se fijan, vamos a hablar en primer lugar de las penicilinas. Si ustedes ven abajo, dice son bactericidas de primera elección en muchas infecciones. Tienen pocos efectos adversos, en realidad así es. Y si ustedes comparan el costo con otros antibióticos, son de costo bastante bajo. Es cosa que vayan a la farmacia y vean el precio de la penicilina, que ya no hay mucha en la farmacia, pero sí vean el precio de la amoxicilina en general. La amoxicilina sola. La del clavulánico es más cara, pero la amoxicilina sola es bastante barata. Pero si ustedes ven aquí, ahí dice antibiótico beta-lactámico. ¿Sí? Quiero que miren. Esta es la estructura general de una penicilina. Ustedes miran aquí. Aquí hay un anillo. Este se llama anillo beta-lactámico. Este anillo, esta estructura química que está acá, este es el anillo, esta es la estructura responsable de que la pared bacteriana no se pueda sintetizar correctamente. Este anillo es el responsable de que las penicilinas,
La amoxicilina, la benzatina, la floxacilina, la ampicilina hagan su efecto en la pared y la destruyan y hagan que la célula se muera. ¿Ya? El anillo beta-lactámico, recuerden, se llama anillo beta-lactámico. ¿Qué sucedería entonces si ese anillo se destruye? ¿Qué sucederá si ese anillo por algún motivo, el medio ácido o alguna sustancia de la bacteria lo destruye, llega una tijera y lo rompe? Si llegara una enzima, ¿qué pasa si llegara un Pac-Man y ese Pac-Man destruye el anillo y se lo come? No habría efecto del antibiótico, ¿ya? Es lo que pasa con algunas penicilinas. Algunas penicilinas tienen resistencia porque lamentablemente hay algunas bacterias que producen una enzima que destruye ese anillo beta-lactámico. Entonces, por favor, necesito que tengan en cuenta este concepto, el anillo beta-lactámico. Por eso se llaman beta-lactámicos. ¿Ya? Miren, muchachos, ¿se acuerdan que tanto las penicilinas y las cefalosporinas atacan la pared? ¿No es cierto? Miren el anillo beta-lactámico dónde está. Está ahí y está ahí. O sea que las cefalosporinas y las penicilinas comparten la misma estructura química básica. Ambas comparten el anillo beta-lactámico. Por lo tanto, del punto de vista químico, son primos hermanos o primas hermanas o primas hermanos o primos hermanas, como quieran llamarlo. Por lo tanto, ¿tendrán el mismo mecanismo de acción? Sí. ¿Tendrán probablemente los mismos efectos adversos? Probablemente sí. ¿De acuerdo? Entonces, los beta-lactámicos corresponden a las cefalosporinas y a las penicilinas. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes ven en un caso clínico, en un paper, o están en alguna clase con alguna clínica o con algún clínico o con algún colega mío, diciendo, a un paciente se le administró un beta-lactámico, ¿ustedes qué es lo que deben pensar? Es que al paciente se le está dando o una penicilina o una cefalosporina, cualquiera. Puede ser amoxicilina, ampicilina, ceftriaxona, cualquier fármaco, pero que sea o penicilina o cefalosporina. ¿De acuerdo? Miren la pregunta que yo les quiero hacer. Esta es una pregunta aplicada. Obviamente yo se las voy a responder ahora, ¿sí? Pero quiero que ustedes se den cuenta si la entienden o no. ¿Qué pasa si yo tengo una persona alérgica? Supónganse que a una persona, a un niño, le detectan una faringoamigdalitis, una faringoamigdalitis purulenta. Antiguamente, en los años 80 y 90, te inyectaban benzatina, penicilina benzatina de 1.600.000 o de 1.200.000. Te lo pinchaban, ¿cierto?, en la zona del glúteo. ¿Qué pasa si ese niño hacía una alergia? ¿Puedes, ¿Le pueden dar alguna penicilina, no? A futuro. Ninguna penicilina. ¿Por qué? Porque es de la familia de las penicilinas, por lo tanto nunca más le pueden dar una penicilina. Le podrían dar alguna cefalosporina, ¿no? Tampoco. ¿Por qué? Porque todas comparten el anillo beta-lactámico. ¿Qué pasa si otra persona es alérgica a una cefalosporina? Esa persona no podría consumir nunca más una cefalosporina y tampoco debería usar una penicilina. ¿Por qué? Porque se llama hipersensibilidad cruzada porque comparten la misma estructura química. ¿De acuerdo? Entonces, el conocer el anillo beta-lactámico me va a permitir entender lo bueno, pero también me va a permitir entender lo malo. Recuerden el concepto de hipersensibilidad cruzada.
¿Tendrán el mismo mecanismo de acción entonces? Absolutamente sí. Se lo está diciendo su amigo que está ahí. ¿Cómo funcionarán entonces las cefalosporinas y las penicilinas? ¿Sí? Recuerden que los peptidoglicanos, ¿sí? No solamente es importante que se vayan uniendo entre ellos, los glucanos son estas moléculas derivadas de glucosa, sino que también tiene que haber un entrecruzamiento. Fíjense, aquí está el entrecruzamiento. Los peptidoglucanos se van uniendo entre ellos, fíjense, ahí están. Pero aparte de esa unión, tiene que haber un entrecruzamiento entre las cadenas, ¿de acuerdo? La cadena de aquí se tiene que unir con esta cadena de acá. Entonces tiene que haber un cross-linking, ¿vale? Por lo tanto, aquí tiene que haber la activación de una enzima que se llama transpeptidasa, ¿de acuerdo? Y gracias a esa enzima se generan una serie de reacciones químicas entre los peptidoglicanos que están adyacentes y finalmente se va a generar esta transpeptidación, ¿de acuerdo? Y eso hace entonces que los peptidoglicanos queden firmes durante la síntesis de las bacterias. Cuando las bacterias se están replicando, esta bacteria entonces empieza a tener una pared bacteriana más firme. Imagínense que ustedes están teniendo, están produciendo, no sé, pues ladrillos y le están poniendo cemento. Mientras más cemento y mientras más firme, mejor. ¿Sí? Las transpeptidasas tienen un sitio que se llama PDP. En ese sitio es donde se produce esta unión. Gracias a este PDP, hay un sector que se llama PDP, ahí lo voy a poner en rojito. Ese sitio, gracias a ese sitio, se produce la unión. Entonces, ¿qué hacen las penicilinas, chiquillos? Las penicilinas se unen al PDP e impiden que se produzca el cross-linking. Las penicilinas se unen al PDP de la transpeptidasa e impiden que este proceso se forme. No hay cross-linking. Es como si ustedes estén uniendo ladrillos con muy poco cemento. La calidad del cemento sea tan mala que al cualquier movimiento que hagan, los ladrillos se van a destruir. La presión de agua de la bacteria es tan grande que inmediatamente la bacteria, cuando empieza a funcionar, la bacteria se va a romper. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la bacteria se va a morir. ¿Ya? Entonces, los beta-lactámicos, gracias a la unión del PDP, de la transpeptidasa, este proceso no va a ocurrir. ¿Ya? Ahí está el mecanismo para que después ustedes lo lean con más detalle. ¿Cuáles son las penicilinas? Las penicilinas que ustedes van a ver, ¿de acuerdo? Son 4 grupos. El primer grupo corresponde al grupo clásico de la penicilina G, la primera que salió, ¿de acuerdo? Y es la típica penicilina que se administra, ¿no es cierto? Sobre todo la sódica, que es la que se administra por vía endovenosa, pero también está la penicilina benzatina, ¿sí? Esta es la bencilpenicilina, la que está aquí. Esta es la que se inyecta en intramuscular, una sola dosis, ¿no es cierto? La penicilina benzatina, que es la que se pone intramuscular, ¿no es cierto? A nivel del glúteo, ¿ya? Pero también existe otra penicilina que es ácido resistente, que se puede usar por uso oral, pero yo personalmente en Chile yo no la he visto, por si acaso, para que lo sepan, ¿de acuerdo? Ahora, si ustedes se fijan, el grupo 1 de las penicilinas, que es el grupo de las penicilinas clásicas, se llama el grupo de las penicilinas, fíjense que el espectro es súper reducido. Se ocupa para el estreptococo beta hemolítico y para la sífilis.
O sea, para infección de transmisión sexual sifilítica, se dan dosis de 2.400.000 dos veces y se ocupa para el estreptococo beta hemolítico, es decir, se ocupa para faringoamigdalitis estreptocócica. Y ese es como el uso. ¿Se dan cuenta, no? Es súper reducido. Y cada vez se está usando menos. ¿Ya? Por lo tanto, es como súper focalizado el uso. Por lo tanto, antiguamente era muy poco el uso que se le daba a la penicilina. Y aparte, que tiene mucha resistencia, porque pueden aparecer estas bacterias, ¿se acuerdan estos Pac-Man que le mostré, no? Pueden aparecer estas sustancias que se llaman beta-lactamasas, que pueden destruir, ¿se acuerdan qué es lo que destruía? El anillo beta-lactámico. Mucho tiempo después empezaron a aparecer modificaciones químicas a la penicilina y aparecieron los fármacos derivados de la penicilina, miren, antiestafilococos. Aparecieron los fármacos que sirven, por ejemplo, para infecciones en la piel. Y aquí aparece un fármaco que empezó a usarse mucho y que en Chile se ocupa, que se llama cloxacilina. Y hay otro hermano que se llama flucloxa. Y hay otro que se llama flucloxa. Y hay otro que empieza con flu. ¿Ya? Entonces ustedes se fijan, el grupo 2, la cloxa, la flucloxa, tiene que ver con tratamientos para cocos. El espectro sigue siendo reducido. Por lo tanto, antiguamente habían antibióticos, pero de espectro reducido. Y el gran salto que hizo la salud mundial fue cuando salió el tercer grupo. Les dejo la flucloxacilina para que la lean, porque es un fármaco que quiero que lo tengan. ¿Ya? Quiero que lo conozcan, la flucloxa. Yo sé que la flucloxa está fuera de la clase de respiratorio, pero por favor quiero que la tengan, porque es un medicamento que les va a servir harto, para que lo conozcan bien. ¿Ya? Ahí está, para que lo conozcan. El tercer grupo, se pasó la diapositiva, el problema es que no la puedo devolver, así que les pido disculpas. Es el grupo de la amoxicilina y de la ampicilina. Y ese grupo se llama el grupo del amplio espectro. Les pido que revisen la diapositiva después por separado, por favor. ¿Qué características tienen este grupo de fármacos de ampicilina con amoxicilina? Que ha sido uno de los descubrimientos muy interesantes. Se amplió el rango de bacterias. Se pueden usar para infecciones bacterianas, se usan en odontología, se usan en dermatología, se usan en neurología, se usan en muchas patologías, se usan en nefrouro, ¿de acuerdo? Se ha visto que tienen un efecto post-antibiótico, ¿ya? ¿Qué características tienen? La ampicilina es un fármaco intrahospitalario, mientras que la amoxicilina es un fármaco ambulatorio. Lo van a ver fuera de los hospitales, ¿ya? Ahora, el cuarto grupo, ¿por qué nació el cuarto grupo? Después lo van a revisar, está la ticarcilina y hay una serie de fármacos. Porque lamentablemente la amoxicilina y la ampicilina no atacan pseudomonas. Esos fármacos son de amplio espectro, pero no atacan todos los bichos. ¿De acuerdo? Y seguían habiendo ciertos grupos de bacterias que no se podían atacar. Y por eso que apareció el cuarto grupo de penicilinas que tienen un espectro que se llama espectro dirigido. Y atacan a la Klebsiella y atacan a lo que se llaman fármacos de espectro dirigido. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de las penicilinas, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos las penicilinas que son para sífilis y estreptococo beta hemolítico. Tenemos las penicilinas clásicas. Tenemos los estafilococos, que es la flucloxa y la cloxa. Tenemos el espectro amplio, que es la AMPI con la amoxi.
Y tenemos el espectro dirigido, que personalmente no tiene ningún uso para la vía respiratoria. ¿De acuerdo? Ahora, cuando la amoxicilina empezó a salir en el mercado en los años 80, se masificó tanto su uso que en los primeros años empezó a aparecer resistencia, sobre todo en las bacterias gram negativas. ¿Por qué? Porque se empezaron a dar cuenta que las bacterias gram negativas, en forma inherente a la bacteria, en la pared bacteriana, existe una enzima que se llama beta-lactamasa. Y esta beta-lactamasa, en su sitio activo, ¿de acuerdo? Entraba el fármaco y dentro de ese sitio activo es como que tuviera una tijera. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta beta-lactamasa? ¿De acuerdo? Ustedes se fijan, la beta-lactamasa en los gram positivos son extracelulares y se inducen por presencia de el fármaco, mientras que los gram negativos son constitutivos, o sea, están presentes. O sea que una bacteria gram negativo es más factible de producir resistencia por penicilina que una gram positiva. Por eso que las gram positivas son más fáciles de atacar que las gram negativas, con una penicilina. ¿Vale? Entonces aquí está lo que pasa. Ustedes tienen aquí una penicilina en presencia de una beta-lactamasa. Lo que pasa, chiquillo, es que finalmente la penicilina, fíjense, ¿qué pasó con el anillo? ¿A dónde está el anillo ahora? Desapareció el anillo. El anillo ya no está acá. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si no está el anillo, se perdió la unión al mecanismo de acción, ¿se acuerdan? Que era el PDP de la transpeptidasa. Por lo tanto, se pierde el efecto resistencia y no hay efecto. Y recuerden que la resistencia se va transmitiendo de generación y generación en las bacterias. Por lo mismo, en los años 90, la amoxicilina se descubrió un medicamento que se llama ácido clavulánico, en la cual es un inhibidor de la beta-lactamasa. Entonces el medicamento se da en conjunto con la amoxicilina. Entonces, ¿qué hace el ácido clavulánico? Se va a la beta-lactamasa porque es más afín a la beta-lactamasa. Por lo tanto, el ácido clavulánico entretiene a la beta-lactamasa un tiempo determinado. Por lo tanto, la amoxicilina puede ir a hacer su efecto para hacer la destrucción de la pared celular. ¿Les parece? Y esto es importante entonces. ¿Por qué? Porque después apareció el tazobactam y el sulbactam. Y ahora les quiero contar que el año antepasado apareció el último inhibidor de beta-lactamasa, porque a lo mejor por ahí lo van a ver. Se llama avibactam. Avibactam. Avibactam o avibactam. Que este es el cuarto inhibidor de beta-lactamasa que sale al mercado. Entonces, ¿cuáles son las combinaciones que hay actualmente? Clavulánico con amoxi, sulbactam con ampi, el que está en el hospital, y tazobactam con piperacilina. Esas son las combinaciones que hay actualmente en Chile. ¿Mm? Clavulánico amoxi, sulbactam con ampi y tazobactam con piperacilina. ¿Qué tienen en común entonces los inhibidores de la beta-lactamasa, chiquillos? ¿Por qué los inhibidores de beta-lactamasa son tan efectivos para controlar la beta-lactamasa? Porque también tienen el anillo. O sea, son medicamentos que engañan a la beta-lactamasa. ¿De acuerdo? Entonces, eso permite entonces que el medicamento puede ejercer su efecto. ¿Ya? Ahí hay una figurita animada para que la vean. La beta-lactamasa degrada
y estos medicamentos entonces inhiben a a la beta-lactamasa. ¿Ya? Bueno, ¿cuáles son las reacciones adversas? Las reacciones adversas en general, estos medicamentos tienen pocas reacciones adversas. ¿Ya? Como tienen pocas reacciones adversas, pero sí hay dos reacciones adversas que son importantes. Una, son las reacciones adversas gástricas. Son medicamentos que, por supuesto, sobre todo los de amplio espectro, ustedes se pueden imaginar que los de amplio espectro, una amoxicilina, una ampicilina, pueden destruir la microflora también, la microbiota. Y eso, por supuesto, que puede generar una serie de desórdenes gastrointestinales que pueden estar asociados a dolor gástrico, ¿no es cierto? Malestar, diarrea, constipación, dolor, ¿cierto? Por lo tanto, uno de los elementos normales de un porcentaje de la población es la aparición de diarrea. Y eso es general encontrarlo en todos los fármacos asociados a la terapia antibiótica. Pero también hay otro grupo de medicamentos, otro tipo de reacción adversa que es importante, que es la aparición de reacciones de corte anafiláctico, una reacción de corte alérgica, ¿ya? Así que por favor necesito que lo tengan súper claro, ¿cierto? Que a veces puede estar relacionada a cortes de tipo IgE por activación de una respuesta inmune y a veces no necesariamente relacionada con cortes de IgE, ¿ya? Así que es muy importante tener en cuenta entonces recordar las reacciones de hipersensibilidad a los medicamentos. ¿Mm? Así que tener claro entonces que puede haber una fase de sensibilización y finalmente viene una fase de reacción que está relacionada con la aparición de síntomas. Así que todo el tema que tiene que ver con la activación del sistema inmune. La pregunta es, ¿qué se usa en caso de tener paciente alérgico a las penicilinas? Generalmente lo que se ocupa es el uso de macrólidos. Eritromicina, claritromicina, acitromicina. Cefalosporinas son bactericidas, segunda elección, escasos efectos adversos, pero son medicamentos mucho más caros. Si una amoxicilina genérica vale 3.000 a 5.000 pesos, una cefalosporina genérica te puede costar 25 o 30.000 pesos. ¿Vale? Por lo tanto, éticamente no es correcto partir con una cefalosporina. Le aviso al tiro, muchachos. ¿Mm? A no ser que realmente sea algo necesario. Lo mismo, si ustedes recuerdan la estructura, se mantiene, ¿sí?, el anillo beta-lactámico, por lo tanto mantiene las mismas características. Para hacerle la vida mucho más difícil, ¿sí?, porque la farmacología siempre la vida se la hace más difícil, contarles de que miren la cantidad de cefalosporinas que existen. Por eso que yo al principio les dije, ¿cierto? Y ahora hablando en serio, esto realmente se aprende cuando uno está trabajando. ¿Mm? Si ustedes creen que se van a aprender esto para la prueba o piensan que esto les va realmente aprenderse esto de memoria va a ser útil, creo que están perdiendo el tiempo. ¿Mm? Por lo tanto, si alguno de ustedes puso alguna cara en especial, créanme que está perdiendo su tiempo. Probablemente más de algunos de ustedes ha visto algún nombre o ha tenido que estar en el hospital o en alguna pasantía y quizás ha visto algún nombre que ha visto por ahí. ¿Sí? Podría ser el cefadroxilo. ¿Sí? Yo personalmente les quiero decir que yo conozco la cefazolina, conozco el cefadroxilo, conozco la cefalecina, conozco la cefotixina, conozco la cefuroxima, conozco la cefoperazona, cefotaxima, ceftazidima, ceftriaxona, cefixima, ceftifuten y cefizima. O sea, de todos los que están ahí conozco 11. ¿Sí? Probablemente los cirujanos deben conocer unas 5 o 6, los oftalmólogos otras, y así sucesivamente. No sé si me entienden. De acuerdo a lo que uno vaya trabajando. ¿Qué es lo importante? Lo que está ahí arriba de la tabla. Ustedes fijan, todos los medicamentos
y quiero que sean capaces de reconocer las cefalosporinas. La mayoría empiezan con CEF, ¿ya? Lo importante es que sean capaces de reconocer. Y todo esto se aprende con protocolos, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que quiero que sean capaces de reconocer aquí? Lo que viene ahora. Y esto sí que les voy a pedir que lo manejen. Por supuesto que el mecanismo de acción es el mismo, porque tiene que ver con las PDP. Porque como son beta-lactámicos, comparten el mismo mecanismo de acción que las penicilinas. ¿Tendrá las mismas reacciones de hipersensibilidad que las penicilinas? La reacción es lo mismo. Y miren ahora, los de primera generación funcionan bien con las gram negativas. ¿Y qué pasa con la acción gram negativa a medida que vamos haciendo la segunda y tercera generación? El efecto gram negativo empieza a bajar. Las de cuarta generación, la acción gram negativa es casi nula, mientras que el efecto gram negativo empieza a subir. ¿Lo ven o no? ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces yo quiero que se den cuenta que en clínica, generalmente, ¿cuáles son las que se ocupan? Las de segunda y las de tercera. ¿Por qué? Porque tenemos una mezcla entre gram positivo y gram negativo. ¿De acuerdo? Si solamente yo sé que el paciente tiene una falla por un efecto positivo, por un gram positivo, le voy a dar esta. Pero si el paciente solamente tiene una falla negativa, le voy a dar una de cuarta generación. No está puesta la de cuarta, pero piensen que le voy a dar una de cuarta porque solamente era negativo. ¿Me siguen? Ya a partir de eso, de acuerdo a lo que hay en el hospital, uno sabe qué tipo de antibiótico le voy a dar al paciente. ¿Ya? Así que lo que yo espero es que no se aprendan las cefalosporinas de memoria, pero sí quiero que sean capaces de darse cuenta de que los espectros van cambiando y que los mecanismos de acción y las reacciones de hipersensibilidad son, eh, ¿cómo se llama? Son las mismas. Ahora, los efectos adversos son los mismos. Gastrointestinales, hipersensibilidad, que ya les hablé de las RAM cruzadas. Y miren, chiquillos, lo que pasa aquí. En un paciente, la ceftriaxona se puede producir cálculos biliares. ¿De acuerdo? Entonces, algunos pacientes que usan ceftriaxona en el hospital, ¿de acuerdo? Se puede producir como un tipo de cálculo. Por eso se llama pseudolitiasis. Pareciese que es cálculo biliar, pero en realidad no lo es. ¿Mm? Ahí tenemos el segundo grupo. El tercer grupo de medicamentos es un grupo que yo lo encuentro extremadamente interesante de estudiar. Miren el nombre, macrólidos. Miren la estructura. Es una estructura grande, macro. Interesante, ¿eh? Macrólidos. Este es el típico grupo de fármacos que en clínica se dan en el caso de los pacientes alérgicos o alérgicas a las penicilinas. ¿Sí? Son medicamentos que van desde 14 a 16 átomos de carbono, por lo que significa que son de gran tamaño y eso permite generar clasificaciones. Olvídense de estas clasificaciones fome de química, pero sí quiero que reconozcan tres fármacos de esta familia. Necesito que reconozcan la eritromicina, a los amigos le vamos a llamar eritro. Necesito que reconozcan la claritro y necesito que conozcan la acitro. Quizás en algún integrado o en algún ramo de internado de clínica en quinto vean esta. Quizás la telitro. ¿Ya? Pero ¿cuál me interesa? La E, la C y la A. Eritro, claritro, acitro.
Estas, chiquillos, me las van a estudiar bien. Parece, como son medicamentos que se ocupan mucho, les voy a pedir que me las estudien bien. Sobre todo la claritro y la citro. Si ustedes vuelven a la imagen, ¿cierto? Vuelven a la imagen a donde actúan. Recuerden que los fármacos actúan en las unidades 50S del ribosoma, por lo tanto afectan la síntesis de proteínas. Tenemos la eritromicina, que la van a encontrar tanto a nivel ambulatorio como a nivel endovenoso. De hecho, también se puede ocupar para la neumonía intrahospitalaria. Tenemos la claritromicina, que por lo que yo sé solamente es oral, y la citromicina sí existe tanto oral como endovenoso. ¿Ya? ¿Por qué me interesa esto? Vámonos a la letra E, aquí. Esto es muy importante que lo conozcan. Miren, chiquillas y chiquillos, ¿cómo se elimina el fármaco, la eritromicina? Por la bilis. ¿Ya? ¿Se podría ocupar en un paciente con falla renal? La respuesta es sí. Porque si yo tengo un paciente que tiene falla renal, ojalá evitar los medicamentos que se vayan fuertemente por el riñón o tratar de ajustar el riñón. Por lo tanto, yo elijo un medicamento que su eliminación sea mejor por la bilis. Por lo tanto, la eritromicina puede ser un excelente medicamento para eliminar la bilis. Miren la citromicina, droga activa por vía biliar, renal y leche materna. Por lo tanto, la citromicina podría ser técnicamente. También me podría ayudar la citromicina a usarse en pacientes con falla renal. ¿Mm? Pero habría que tener cuidado con la leche materna. ¿Lo ven? Pero la claritromicina habría que ajustar dosis o habría que tener mucho cuidado. Esta probablemente en pacientes renales habría que tener cuidado o habría que ajustar dosis. ¿Por qué? Porque se elimina principalmente el riñón. ¿Lo ven? Entonces, son fármacos muy usados en la clínica, pero hay que conocer bien a los pacientes. Entonces, si tengo un paciente con falla renal, no puedo llegar y darle cualquier macróleo. Miren ahora, la vida media del fármaco. 1,6 horas dura la eritromicina. Dura muy poco. Por lo tanto, ¿cuántas veces al día se da la eritromicina? 3 a 4 veces al día. Cada 8 o cada 6 horas. Antiguamente, quiero que sepan de que la gente tenía que usarlo cada 8 o cada 6, tenía que despertarse en la noche. Después salió la claritromicina. Como dura entre 3 a 7 horas, o que puede ir de 5 a 9 dependiendo del paciente, porque tiene un metabolito activo, se puede usar 2 veces al día, cada 12. Y miren la vida media de la citro. Tiene una, ¿de acuerdo? Fíjense que tiene un volumen de distribución de 23 a 31 litros que se acumula en el esputo y en el pulmón. ¿Ven donde dice distribución? Y dice amígdalas. O sea, tiene lo que se llama un efecto postantibiótico. Y dura 60 horas la vida media. Por lo tanto, el tratamiento es una vez al día y es uno de los fármacos en la cual los tratamientos es uno de los más cortos que hay. ¿Se acuerdan que en antibióticos siempre existe el mito de los 7 días? 7 días o 10 días, 14 días, ¿sí? Por el efecto antibiótico y el efecto postantibiótico y la cantidad de horas que dura el medicamento en el cuerpo, los tratamientos son más cortos. ¿De acuerdo? Así que quiero que lo tengan en cuenta. La eritro, que es la más antigua, varias veces al día. La claritromicina, que es la intermedia, 2 veces al día. Y la citromicina, por tener una vida media más larga, es una vez al día. Y más encima con efecto postantibiótico. ¿Vale? Entonces,
Uno de los elementos interesantes que ustedes farmacocinéticamente pueden evaluar, uso en pacientes alérgicos y alérgicas a beta-lactámicos y uso en pacientes con difusión renal, excepto la citromicina. Ahora, farmacológicamente, recuerden que nosotros siempre vamos a estar viendo lo positivo de las cosas, porque obviamente lo que nos interesa es la clínica, pero no olviden que en la clínica, en la farmacología, siempre también tenemos que preocuparnos de los riesgos. Siempre hay que evaluar el riesgo-beneficio, ¿cierto? Quiero que miren qué es lo que más predomina. El daño del sistema nervioso, problema a la piel o el daño intestinal. Si ustedes miran la eritromicina, hay datos que sugieren que hasta el 30% de la población puede tener daño gástrico, diarrea, cólicos, dolor abdominal, ¿sí? Se genera un efecto procinético. La citromicina se usa una vez al día, podría llegar hasta el 10% de la población. La claritromicina tiene menos. Entonces, un problema que tienen los macrólidos, perfecto, se lo estoy dando a un paciente con falla renal, se lo estoy dando a un paciente alérgico, pero tengo que tener mucho cuidado porque hay personas que la pasan muy mal usando macrólidos. Y cuando se empezaron a dar cuenta que la eritromicina era una droga que generaba un efecto procinético muy importante, se empezó a estudiar por qué se producía ese efecto. Y una de las razones es que se demostró que la eritromicina, al estar a nivel del sistema estomacal, ¿de acuerdo? Actúa como un agonista de los receptores de motilina. Y la motilina es un péptido gastrointestinal que estimula el vaciamiento y la contracción postprandial del estómago. ¿De acuerdo? Fíjense que hay un receptor que se encuentra en el antro y en el duodeno. Entonces, la eritromicina en muchos pacientes va a hacer que se active el receptor de motilina per se. El mismo lo va a hacer. Entonces, es muy probable que los pacientes que usan eritromicina, es muy probable que algo les venga a la guata. Por eso que cada vez la eritromicina se está usando muy poquito. Y por eso, y me van a disculpar que me salga de la clase, lo van a encontrar, ¿de acuerdo? En algunas patologías para aumentar la motilidad gástrica, en algunas situaciones clínicas donde hay una disminución del movimiento gástrico, ¿ya? Por lo tanto, la eritromicina lo van a ver como un medicamento para aumentar la motilidad gástrica. Entonces, gracias a este efecto adverso, lo van a ver como un tratamiento procinético. Entrando a tierra derecha, otro de los tratamientos disponibles para una serie de enfermedades respiratorias, y obviamente no es de primera línea, son las quinolonas. A lo mismo que las cefalosporinas, miren qué terrible, chiquillos. Primera, segunda, tercera y cuarta generación. Ahora se está proponiendo una quinta generación. Probablemente el próximo año, sus compañeros y compañeros del próximo año, ya van a aparecer una quinta generación que ya va a estar establecida como parte del plan de enseñanza. Todavía hay controversia dentro de los equipos por lo tanto no hay una convención todavía para ingresarla como quinta, ¿ya? Se llama delafloxacino, pero todavía no se ha incorporado como una quinta generación. Miren los nombres, ¿ya? Ahora, lo más bonito de todo, que hay tres que me interesa que manejen. Necesito que manejen el primero de segunda generación, que obviamente es el ciprofloxacino. Necesito que manejen el levofloxacino y el moxifloxacino. Uno de segunda, uno de tercera y uno de cuarta. Los de primera generación se salvaron, porque ya no se ocupa ninguno. ¿Ya? Los de tercera y los de cuarta los van a ver en neumonía y para infecciones respiratorias. El Leo y el Moxi. Si ven protocolos de neumonía, les van a mostrar el Levo y el moxifloxacino, quinolonas de tercera y cuarta generación.
Hay otros floxacinos, fíjense que todos terminan en floxacino, la mayoría. ¿Ven? Floxacino, quinolona terminan en floxa. Las cefalosporinas terminan en cef. Se llaman fluorquinolonas, por eso tienen flox. ¿Ya? Entonces tenemos las quinolonas clásicas, que ya les dije que ya no se usan, y tenemos las fluorquinolonas. ¿Qué hacen estas drogas, chiquillos? Ahí tienen el mecanismo. Los fármacos inhiben a la topoisomerasa, ¿de acuerdo? Por lo tanto, bloquean la síntesis de DNA y el crecimiento celular. ¿Ya? Ahí tienen el mecanismo para que lo leen con más calma. Pero este mecanismo tiene un efecto bactericida, por si acaso. Las de primera generación son activas para gram negativo, pero para nada más. Las de segunda generación funcionan para gram negativa, pero también sirven para pseudomonas. Las de tercera generación son para gram positivos, para anaerobias y para atípicos. ¿Y por qué es importante para atípicos? Porque el levofloxacino funciona bien para el micoplasma. ¿Sí? Una de las preguntas importantes que yo hago siempre en farmacología, ¿sí? Busquen por qué las penicilinas no sirven para el micoplasma. Si una persona tiene una neumonía por micoplasma, una neumonía típica, ¿por qué la penicilina, por qué la amoxicilina no tendría efecto en el micoplasma? ¿Y por qué la citromicina sí? ¿Por qué el levofloxacino sí? ¿Por qué la citromicina sí? ¿Por qué la amoxicilina no? Para entender eso, tienen que entender la estructura de la bacteria. Si ven la estructura de la bacteria y lo asocian a la estructura donde actúan los fármacos, van a ser capaces de hacer la relación. ¿Les parece? Busquen eso, porque no vaya a ser que el profesor nos haga una pregunta de esa. Y me voy a reír de ustedes. Y la cuarta generación, que es la familia del Moxi, fíjense que sirven para bacterias anaerobias y también más específicas para ciertos Clostridium y bacteroides. O sea, también sirven para bacterias mucho más específicas. ¿Se dan cuenta? Entonces van cambiando los espectros. Las de tercera y cuarta son más espectros más específicos. ¿Ya? Ahora, lo feo de las quinolonas, que no se usan en primera línea, mira lo que producen. Tendinitis, ruptura del tendón de Aquiles, prolongación del intervalo QT del electrocardiograma, alteraciones neuropsiquiátricas. Están reportados varias quinolonas que generan insomnio, alucinaciones. Bueno, como todo antibiótico gastrointestinal y reacciones de alergia. Lo ven, ¿o no? Ruptura del tendón de Aquiles. ¡Wow! Entonces quiero que ustedes se den cuenta cómo un fármaco que supuestamente ataca bacterias, que supuestamente ataca la topoisomerasa del DNA, cómo una quinolona fluorada puede afectar el tendón de Aquiles. Entonces quiero que se den cuenta que no son tan selectivas como se pensaba. Entonces, ¿ustedes creen que las quinolonas deban ser un fármaco de primera línea en una terapia de neumonía o no? Les recomiendo que no. ¿Sí? La evidencia es bastante categórica respecto a los efectos adversos. ¿Mm? Los laboratorios farmacéuticos intentaron meterlas como primeras líneas, como salvadora de los macrólidos, de la RAM, de la eritromicina de la guata, de la motilina, de la alergia y todas esas cosas de las penicilinas, pero las quinolonas son muy peligrosas. ¿Ya? Por lo tanto, siempre las quinolonas hay que tenerlas guardaditas y cuando realmente sean necesarias, ¿cierto? Pueden ser utilizadas bastante bien, pero con mucha precaución. ¿Mm? Les dejo el levofloxacino para que lo lean, porque es un fármaco que les va a servir bastante, porque es un fármaco que se ocupa harto, ¿ya? Y fíjense que el levofloxacino se puede ajustar la dosis en función renal.
de acuerdo al clearance de creatinina del paciente. Y finalmente, perdón, una pequeña repasadita a un medicamento que a mí siempre me gusta mostrar como cultura general a todos a mis alumnos que están viendo el tema de los antibióticos que tiene que ver con la banco. Si ya la han estudiado, que bien, si no, les recomiendo, miren esta figurita que parece una tela de araña, es un fármaco extremadamente grande, y como es tan grande la estructura, el sistema inmune chiquillo lo puede reconocer como extraño, para que lo sepan. Por lo tanto, es muy importante, y esto se le enseña en enfermería, que la administración de vancomicina se tiene que hacer a una velocidad con un protocolo muy específico, porque si no, puede haber una activación inmunitaria y eso puede generar una reacción. La banco, igual que las penicilinas, ataca la pared. Vean la figura y se van a dar cuenta que es bactericida. Fíjense que la banco, si el paciente tiene falla renal, miren la vía media, miren la semivía plasmática cuando el paciente tiene insuficiencia renal grave, llegar hasta 400 horas, sabiendo que el paciente normal tiene entre 4 y 8 horas. ¿Ven lo grave que puede ser la dosis del fármaco con falla renal o no? Entonces lo que yo quiero que se den cuenta de que son medicamentos que no pueden llegar a utilizarlos porque sí. Los antibióticos hay que respetarlos y hay que respetarlas, como debe ser. ¿Mm? Quiero que se den cuenta que estos fármacos pueden producir ototoxicidad, nefrotoxicidad, rash, fiebre, escalofríos, dolor en el sitio de inyección, por lo tanto va a depender de la técnica de la persona. Pueden bajar las plaquetas, hay unos estudios que muestran de que puede haber trombocitopenia, reacciones eritematosas urticarias por la infusión rápida, y se ha demostrado este síndrome del cuello rojo del hombre rojo. Ahí hay una figurita, pero esta es una figurita computacional. Les quiero mostrar una figura real. ¿Sí? Hay una reacción de hombre rojo para que ustedes se den cuenta de lo que se produce por el uso incorrecto de la vancomicina. Entonces, por un lado estamos generando una eficacia, pero por otro lado estamos generando un riesgo asociado. Entonces, lo que yo quiero que ustedes se den cuenta para terminar esta clase, que tanto a nivel ambulatorio como a nivel hospitalario, ¿cierto? Es muy importante el uso racional y eficaz de la terapia antibiótica. Por eso que yo quiero que a partir de esta clase en cuarto empiecen a tomar conciencia de los antibióticos. Yo les puedo asegurar que hemos visto el 40 o el 30% de los antibióticos. ¿Sí? Quedan muchos antibióticos por ver durante la carrera, muchos antibióticos que van a ver a nivel hospitalario, ¿de acuerdo? Así que mi consejo es uso racional, vayan estudiando de a poquito, vayan reflexionando respecto a lo que están haciendo, ¿de acuerdo? Si tienen dudas, vayan preguntando, vayan haciendo apuntes, vayan viendo los antibióticos que más ocupan, los que menos ocupan, ¿de acuerdo? Pueden ir haciendo resúmenes, ¿de acuerdo? Y también me pueden ir retroalimentando a mí, oiga, profe, mire, en el hospital se están usando estos antibióticos, los más recurrentes, y podríamos ir haciendo algunos apuntes para que los años siguientes vamos a viendo cuáles son los más utilizados, ¿de acuerdo? Sí podemos ir teniendo unos ayuda a ustedes para el internado después y ustedes van a tener todas las materias. ¿Ya? Eso. Así que gracias y sigan cuidándose y vamos a seguir trabajando online, muchachos y muchachas. Que estén muy bien, nos estaremos conectando y cuídense mucho. Adiós.